Las sucesivas civilizaciones que han pasado por Siria han ido dejando sus huellas en el carácter del pueblo sirio. Un pueblo orgulloso de haber compuesto el primer alfabeto hallado en Ugarit y que se remonta al siglo XIV a.C. La más famosa y antigua de estas civilizaciones es la aramea, que fue fundada con la llegada a Damasco del líder Gazor el arameo, quien fundó el reino arameo de Damasco. En aquel entonces Damasco fue escenario de grandes eventos que ayudaron a la unión de todos los reinos arameos y al enfrentamiento con los enemigos del norte. Los asirios conquistaron el reino de Damasco en el año 732 a.C. Más tarde llegó el período hegemónico de la civilización caldania, la persa. Y por último llegó Alejandro Magno a Damasco. Este consiguió derrotar al ejército persa en la famosa batalla de Isos, cerca de Alejandrona, en el norte de Siria. La época helenística empezó en Damasco, con el primero de los reyes selyúcidas, quien heredó el reinado de Alejandro Magno. La dinastía selyúcida reinó hasta el año 64 a.C. Le siguieron los romanos, quienes gobernaron Damasco y toda Siria hasta el año 395 después de Cristo. Después de eso, el gobierno de Siria pasó a los bizantinos. Damasco dependía de Constantinopla, actual Estambul, en Turquía. Al final llegaron a Siria los otomanos en el año 1516 y gobernaron hasta 1918. En este mismo año empieza la era árabe, con el rey Faisal I. La historia es como un cuento acerca del pasado. Los pueblos con mucha historia son grandiosos, están contentos y tienen buenas actitudes. La tolerancia y el pensamiento moral de los sirios son un reflejo del conjunto de las civilizaciones que por aquí han pasado. Un viejo sirio dijo: "No penséis que soy un extraño. Todos pertenecemos a la misma patria, el mundo. Esta idea del mundo y de la humanidad es el resultado de la sucesión de esas civilizaciones en esta Tierra Santa". La Fundación para el Desarrollo del Diálogo Interreligioso lleva 9 años en funcionamiento y se trata de una fundación privada. Pasados 3 años de su nacimiento, fue reconocida por las Naciones Unidas. Su actividad se basa en fomentar el diálogo entre las diferentes religiones. Este asunto tiene una especial importancia en Irán, ya que el 97% de la población profesa la misma creencia religiosa y solo una muy pequeña minoría practica otras religiones. A mí no me gusta opinar sobre estos temas, pero es cierto que no podemos separar el diálogo interreligioso, el diálogo entre civilizaciones, de la política y la economía. Por ello es importante que estemos pendientes de que este asunto no se convierta en una herramienta para la política y la economía, porque la política y la economía son ciencias y como tales se desenvuelven en el terreno de la práctica, manejan conceptos demostrables. Sin proponérnoslo,
Estas cuestiones influyen de una manera decisiva en nuestras vidas. Parece que le den más colorido, pero lo importante es el interior de las personas. Lo que ocurre, o mejor dicho, lo que creo, es que la política y la economía utilizan la religión para alcanzar sus fines. Y confío en que llegue el día en que sea la religión quien se beneficie de la política y la economía. Lo que significa, ni más ni menos, que tenemos que ser conscientes de que no todo lo que ocurre en nombre del Islam, como el 11 de septiembre, tiene que ver con la religión. Estoy convencida de que todo esto no es religión. Ni lo que hace Bush es religión, ni lo que hacen los talibán u otros que utilizan el nombre del Islam para justificar sus actos. El ritmo religioso, bueno, si bien hoy en día hay muchas, podemos decir, ideologías, vemos que en correspondencia con los tiempos realmente no se puede tener una postura exclusivista, en el sentido de simplemente creer que las creencias de uno o que las creencias de uno son correctas o verdaderas y los demás están todos en el infierno, o considerar inválidas las creencias o ideas de los demás. Realmente algo que es muy positivo en los últimos tiempos a causa de las comunicaciones, del aumento del nivel cultural de las personas, es precisamente esto, el haber comprendido que para vivir con los demás necesitamos tener un pensamiento pluralista. La convivencia, eso es algo principal y eso es algo que está muy acorde a los planteamientos islámicos. El Islam, en el sentido de la convivencia, ha sido pluralista, puedo decir, desde sus inicios, tanto en el plano teórico como en la práctica. Por supuesto, siempre ha habido grupos, así como han estado los talibanes hace unos años, han surgido grupos a lo largo de la historia del Islam, grupos integristas. Pero en la práctica vemos cómo los musulmanes han sabido convivir, digamos, con los seguidores de otras religiones. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, me llamo Hamid Samer y soy iraquí. He venido a la República Islámica de Irán para recibir tratamiento médico. Me llamo Seyed Ahmad Tabatabai y soy el responsable de la estancia totalmente gratuita de los peregrinos iraquíes que acuden a la mezquita Zeinabiyeh en la ciudad santa de Qom. En esta mezquita estamos a disposición de los peregrinos iraquíes al 100%. Vienen de todas las zonas de Irak a Qom y les atendemos de forma totalmente desinteresada. Aquí les recibimos y les curamos sin pedirles nada a cambio por el servicio que les dispensamos. La civilización es para mí como una plataforma que tiene 4 columnas fundamentales. Una de ellas es Irán. Otra de estas civilizaciones podría ser la egipcia. Y desde luego, habría que incluir civilizaciones más lejanas geográficamente, como las desarrolladas en África, América o Europa. Si queremos remontarnos más atrás en el tiempo, hasta épocas prehistóricas, los avances culturales y evolutivos del ser humano, así como sus frutos, han llegado hasta nosotros. Y esto es gracias a la conexión que existe entre toda la humanidad, entre todos los pobladores del planeta. Yo no veo las distintas civilizaciones desconectadas unas de otras, y sería egoísta por mi parte hablar solo de la civilización de Irán o de Egipto, ya que desde mi punto de vista, la civilización es un concepto global.
El devenir histórico de, por ejemplo, el Asia Menor y la India están fuertemente relacionados, influidos el uno por el otro. El ser humano es así, está necesariamente interrelacionado. Así que cuando hablamos de una civilización concreta en un punto de la Tierra, el significado es únicamente geográfico. Por ejemplo, Irán. Aunque haya habido continuos conflictos, sucesivas invasiones de los griegos, los indios, los europeos, los mongoles, los turcos y los árabes, la cultura iraní ha sabido absorber lo mejor de todos ellos, sin por eso dejar de ser específicamente iraní. Entonces, volviendo a la pregunta sobre la nostalgia, si se trata de nostalgia, no siento ninguna, pero tengo la esperanza de que en el futuro haya un Islam democrático y avanzado, no solo en Irán, sino en el mundo, para que el diálogo sea más extenso. Nunca siento tristeza. Nosotros no podemos vivir sin la nostalgia, ¿no? La nostalgia. A veces me asalta este sentimiento, como cuando salgo por las mañanas a la calle y veo a los jóvenes trabajadores sentados, esperando encontrar trabajo, y no alcanzan su objetivo. Pues ahora mismo no lo tengo. Es que es un río. La mayor satisfacción que puede sentir un ser humano es la self-satisfaction, la satisfacción con uno mismo. Yo consigo esa satisfacción mediante estas pequeñas ayudas porque contribuyen a un bien mayor. Específicamente escuchar una canción antigua que me recuerda algunas de las etapas más lindas de la vida, ¿no? Yo no puedo vivir sin la memoria, ¿no? Los tratos inhumanos. Los tratos injustos. Yo me llamo Michel Gasco, soy de Salamanca, músico, y llevo viviendo aquí un año en Siria con mi compañera Norma Vila, que es directora del proyecto que estamos llevando a cabo, un proyecto subvencionado por la Agencia Española de Cooperación, y consiste un poco en mostrar el diálogo que se puede conseguir entre diferentes culturas a través de la música. A raíz de este proyecto hemos viajado por todo el país, hemos conocido un montón de gente, un montón de músicos, de hecho hemos creado una banda y bueno, ha sido bastante satisfactorio. Es un poco difícil a veces porque aquí los medios son pocos para encontrar música de fuera, no como nosotros tenemos una facilidad tremenda, entonces es difícil cuando le pones un ritmo tradicional de Castilla, del País Vasco, etcétera. Y bueno, pues poco a poco hemos conseguido yo creo que un proyecto muy bonito donde efectivamente se puede conseguir un diálogo.
Se sabe que la música es un lenguaje universal, ya que todo el mundo la entiende. Para nosotros, colaborar con otros músicos es una cuestión más profunda, ya que con España compartimos una historia común desde la época andalusí. Por ello entendemos muy bien la música española. Cuando escucho música española, especialmente música popular, noto lo cerca que estamos, la cantidad de cosas que tenemos en común. En definitiva, me llega mucho más rápido que otros tipos de música. Nuestro trabajo con la delegación de las Naciones Unidas es de orden legal. Prestamos protección legal a los refugiados de todo el mundo. Sin embargo, en Siria trabajamos mayoritariamente con refugiados sudaneses, somalíes, iraníes, afganos, etc. Actualmente el mayor número de refugiados en Siria es de iraquíes. Les prestamos cobertura legal y procuramos que se respeten sus derechos en Siria. También les ofrecemos ayuda alimenticia, económica y sanitaria para que puedan subsistir dignamente en Siria durante su acogimiento. Trabajamos en tres soluciones o tres opciones: la repatriación, el regreso voluntario o la integración en Siria. Pero dada la mala situación de seguridad que se vive en Irak en la actualidad, la mayoría de los refugiados no se plantea volver. Algunos de ellos los realojamos en otros países de acogida. Este país tiene un número muy elevado de refugiados desde hace muchos años. La historia reciente del refugio en este país empieza con la invasión soviética de Afganistán, a raíz de la cual vienen a este país cientos de miles de afganos a buscar asilo y lo encuentran. Subsiguientemente hay otras olas de refugiados afganos que llegan a este país durante los 80 y los 90. La República Islámica se podría decir en breve que tiene, digamos, un récord muy positivo en materia de refugio. Con Pakistán, por ejemplo, ambos países hoy en día tienen el mayor número de refugiados en el mundo entero, y lo han tenido durante muchos años. En ese sentido, Irán, a diferencia de Pakistán, ha tenido tantos refugiados por tanto tiempo sin ayuda o con muy poca ayuda de la comunidad internacional. Entonces, a nuestro entender, la comunidad internacional, nuestros donantes, tendrían que apoyar de una forma más activa a Irán en estos momentos en los que tal vez no tengan todos los elementos ellos para poder continuar a ayudarlos. En Siria colaboramos con varias organizaciones, como por ejemplo la Cruz Roja Sirio-Árabe, que nos ayuda en el reparto de las ayudas. Desde principios del año 2008, varias organizaciones internacionales han empezado a trabajar apoyando diferentes temas, como el de la educación, la sanidad, la distribución de alimentos, entre otros. La mayor parte de nuestro presupuesto procede de los países donantes que apoyan los programas de la Delegación de las Naciones Unidas en Siria. Trabajamos también con el gobierno y los ministerios sirios, como el Ministerio de Educación y el de Sanidad, que nos facilitan la aplicación de estos programas y la prestación de servicios a los refugiados iraquíes. En la guardería trabajan 11 personas que cuidan a 50 niños. Para los niños pequeños tenemos 3 cuidadoras, 2 sirias y una sudanesa.
Mientras que en la sección de mayores hay una mujer siria y otra sudanesa en cada clase. Esta guardería se puso en funcionamiento en el año 2002 con el fin de cuidar a los niños sudaneses, especialmente a los del sur del país. Sus padres tuvieron que escapar de la guerra. Más tarde conocieron a sus parejas, luego se casaron y han terminado viviendo aquí en Siria. La mayoría de estos niños han nacido aquí. Muy pocos proceden de Sudán. Nosotros, la Iglesia Latina, lo que procuramos es dar una oportunidad a los padres de estos niños para que trabajen. La mayoría de estas mujeres trabaja limpiando, mientras que los hombres lo hacen como camareros, porteros o agricultores. Todos trabajan para poder ganar el pan de cada día. Así que nosotros les ayudamos cuidando sus niños mientras trabajan. Aceptamos a los niños aquí desde los 8 meses, aunque a veces hay casos especiales. Aunque es la primera agencia de concesión de microcréditos, fundada en diciembre de 2008, en realidad forma parte del extenso programa de desarrollo de la Fundación Aga Khan, creado en 2003 y llamado Unidad de Pequeños Préstamos. La oficina donde estamos ahora mismo es la nueva oficina que abrimos después de ser acreditados como institución financiera, es decir, después de que el Banco Central nos concediese la autorización para ser una entidad financiera. Por supuesto, desde el año 2003 hasta ahora, el tema de los microcréditos ha estado muy activo y puedo decir con todo orgullo que durante estos 5 años hemos dado casi 45.000 préstamos. La media del préstamo es de $1.000, con lo cual estamos hablando de 45 millones de dólares prestados durante 5 años y que fueron destinados a las personas más necesitadas de la sociedad siria, a aquellas personas que no pueden pedir servicios financieros a los bancos tradicionales. Así que podemos decir que fundamentalmente somos una alternativa a los bancos tradicionales. Querría concluir refiriéndome a un tema muy importante, y es que somos un banco de ayuda al desarrollo, es decir, sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es el desarrollo, sobre todo el social y el económico. En un principio, tenía una amiga de Mesiad que quería publicar un libro y me comentó que iba a pedir un préstamo a la Fundación Aga Khan. Yo le pregunté qué era eso y me indicó la forma de hacerlo. Entonces yo también me acerqué a la oficina del Aga Khan en Gobar. Presenté la documentación requerida y en poco tiempo recibí el préstamo sin ninguna traba de por medio. Es más, en la institución han sido muy amables conmigo. Hasta me visitaron en casa y vieron mis publicaciones y mis escritos. Y esta relación acabó convirtiéndose en una amistad llena de cariño. De pequeña siempre tienes unos sueños infantiles, unos sueños inocentes. Cuando me dijeron que tenía que cuidar niños sudaneses, sentí que por fin cumplía en parte mi gran sueño, porque cuando leía libros de joven en los que las monjas perdían su vida en África, yo soñaba con ser una de ellas. Mi deseo como joven revolucionario del pasado
es que los valores que perseguíamos lleguen a cumplirse. Uno de ellos fue la vuelta del Islam al escenario político. Otro, la recuperación de los derechos democráticos de la gente. Y el último, la grandeza de Irán. El hombre siempre tiene aspiraciones, porque son estas las que aportan felicidad y alegría al hombre. Por eso, el ser humano siempre aspira a más. Eso sí, las generaciones nuevas siguen el camino y las obras de los padres y los abuelos. Pero yo he logrado uno de los deseos más grandes de mi vida, que es enamorarse. Yo vivo enamorado de mi mujer. Muchas. Podemos decir que estamos comenzando el camino. Soy un hombre con mucha ambición y he llegado a cumplir solo el 10% de mis deseos. Mi sueño personal de siempre ha sido dar a conocer el mundo árabe en los países occidentales. La ciudadela de Alepo tiene una historia de más de 5.000 años. Es una montaña natural de roca que ya tenía un templo en el año 3000 a.C. Aunque su verdadera historia comienza con el establecimiento del templo, dentro de la ciudadela hemos hecho muchos y destacados descubrimientos de los restos de aquel templo que se han conservado hasta hoy. Por esta acrópolis de Alepo ha pasado mucha gente desde la construcción del templo hasta la llegada de los bizantinos. Pero tenemos que esperar hasta el siglo X de nuestra era, momento en que los hamdánidas centran toda la actividad en la ciudadela para verla convertida en un centro militar y no solo religioso. Y desde aquel entonces y hasta hoy, la ciudadela se ha considerado un punto defensivo estratégico por todos los gobiernos que se han sucedido a lo largo de la historia del país. La vida es extraña. Parece que siempre da vueltas inesperadas. Me casé con una mujer siria de Alepo. Y hoy en día tengo hijos, quien, por cierto, hablan en árabe mejor que yo. Aprendí el árabe con la gente y con mis amigos, ya que llevo aquí desde 1982, es decir, más de 25 años conviviendo con el pueblo sirio. O sea, cuando uno conoce un idioma, conoce otro mundo. Y se siente realmente que antes no sabía nada prácticamente. Estaba encerrado en un círculo muy hermético.
y conocer otro idioma me supuso a mí otra vida prácticamente. ¿Puedes repetir, por favor? Otra vez, ¿vale? Otra vez, repetimos. Diálogo. ¿Cómo te llamas? Encantado. Hablamos, chicas, hablamos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ali. No sé, pero he sentido siempre que la cultura española la hemos tenido siempre aquí, porque siempre hay ese lazo español-árabe y ya ha existido hace muchos tiempos ya. Y la cultura española, lees las novelas o teatro o obras en general, sientes que siempre hay algo que te parece a ti como árabe. Y no noto tanta diferencia, sino más otro punto de vista puede ser. ¿Puedes repetir, por favor? Gracias. De nada. Es que es un acceso para entrar a otro mundo, ¿no? Y a través del pasado, estoy hablando de la lengua castellana, como mis antepasados estaban en la península ibérica, ¿no? Y a través del pasado construir el futuro, establecer las relaciones, ¿no? Humanitarias entre dos pueblos, por ejemplo, entre el mundo árabe y el español. Es una riqueza conocer una lengua, ¿no? Y también reforzar las relaciones, ¿no? Entre los pueblos. Cualquier idioma es un ser nuevo. Si no sabes el lenguaje, no sabes el modo de la vida, no conoces las costumbres, no vas a entender al país. Me imagino que los 8 siglos de vivencia con los árabes para vosotros, e igual para nosotros, porque los árabes llegan al mismo tiempo a Irán que a España, ha dejado bastante costumbres que serán iguales entre ambas culturas, la vuestra y la nuestra. Conocer una cultura, la gente de otro país y que les sea sincera. Antes yo no quería estudiar español, yo quería estudiar inglés, alemán, francés, lo que sea. No me gustaba español, pensaba que no es bueno, no hay nada, pero como no aprobé en la universidad, tenía que estudiar español y pues estoy casi bueno en aprender lenguas. Bueno, aprendí bien, conocimos la literatura y ahora me encantaría ir a España a ver realmente cómo viven. La Fundación para el Diálogo entre Civilizaciones, creada por el señor Hatami, tiene como máximo objetivo construir un diálogo entre distintas sociedades, poniendo especial énfasis en el diálogo entre el Islam y Occidente. El señor Hatami sostiene que la variedad es una parte importante de la vida social y humana y que, por tanto, hay que respetar esta variedad. Las diferentes culturas tienen que mantener un diálogo constructivo, establecer y facilitar que exista una comunicación positiva entre todos. Ese ha sido el objetivo del señor Hatami a la hora de crear esta fundación. Nosotros creemos que la base de las relaciones humanas
tiene que enfocarse más en la cultura que en la economía, porque a nuestro parecer, hoy en día los intereses económicos han colonizado la cultura. Así que cuando se valora la cultura por delante de la economía, se fomenta el respeto entre Occidente y las sociedades islámicas, y se favorece el conocimiento entre unos y otros. Esta fundación persigue establecer este diálogo. Por lo tanto, no es nada beneficioso para este entendimiento el que cuando una persona comete un acto terrorista en nombre del Islam, los medios de comunicación identifiquen a todos los practicantes de esta religión con el terrorismo. Entre los musulmanes hay una minoría que está de acuerdo con la violencia y el terrorismo, pero la inmensa mayoría está en contra de estos actos. Hay algo muy destacable en el antiguo Damasco. Hablando de lugares de culto, tenemos que destacar la mezquita de los Omeya, que se puede considerar el lugar de culto más antiguo del mundo, en donde se ha practicado sin interrupción el rito de la oración desde hace 14.500 años hasta hoy. Además, este templo, que en primer lugar estuvo dedicado al culto del dios Hodod, llegó a convertirse en una mezquita, la actual mezquita Omeya, habiendo sido anteriormente una iglesia. Esta mezquita tiene otras características importantes. Todos sus detalles arquitectónicos revelan que fue un lugar donde se adoraban deidades antiguas. Más tarde fue una iglesia, para acabar convirtiéndose en una mezquita. Conociendo las características del antiguo Damasco, especialmente en lo que se refiere al perímetro intramuros,
podemos concluir que en esta ciudad han convivido distintas religiones a lo largo de la historia. Así que si buscas un ejemplo de ciudad plural en el mundo, sin duda el antiguo Damasco es un ejemplo de convivencia entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Es muy difícil que encuentres otro lugar en el mundo donde las tres religiones convivan en paz y armonía. La gente aquí vive en paz, o en lo que yo llamo personalmente democracia extraoficial. En las ciudades occidentales, como por ejemplo Londres, están buscando mecanismos de convivencia. Sin embargo, aquí en el antiguo Damasco, esa convivencia tiene cientos de años y se mantiene igual hoy en día. La historia de los judíos iraníes empieza hace 30 siglos. Irán es uno de los lugares más antiguos de establecimiento de los judíos. Después de Israel, Irán fue posiblemente la zona más antigua donde residieron los judíos. Durante estos 30 siglos, los judíos iraníes han compartido el mismo destino que los iraníes, adquiriendo la misma identidad, la misma cultura y las mismas costumbres, influyendo tanto los judíos sobre los iraníes como estos últimos sobre los primeros. Irán nunca ha sido país de una sola religión, ni de una sola cultura. Siempre ha sido un puzzle de diferentes religiones y etnias. La mayor herencia que ha enriquecido la cultura iraní ha sido la fusión de estas culturas diferentes, la interacción de todas ellas que ha creado la vasta cultura actual. El hospital Dr. Sapir empezó su actividad durante la Segunda Guerra Mundial. Es una institución sin ánimo de lucro, totalmente gratuita y abierta a todo el mundo. De hecho, en su carta de fundación se habla solo de personas y no de gente con diferentes religiones. En el hospital nadie tiene derecho a hablar de religiones, sino solo de enfermos. Cualquier enfermo tiene derecho a asistencia sin tener en cuenta su raza, su cultura ni su religión. Este hospital es quizá el mayor ejemplo para demostrar que nosotros hemos superado la fase del diálogo entre diferentes religiones y hemos llegado a la fase de colaboración, coexistencia y superación para llegar a objetivos comunes. Nuestro lema es: no es importante quién eres, es suficiente que tengas un problema para que te ayudemos, ya seas cristiano, musulmán o hasta judío. Lo más importante es que te cures. Con el amor hacemos milagros y no con el dinero. Es decir, uno de estos niños minusválidos podría ser tu hijo.
Le tienes que dar cariño desde el corazón. Da igual su color, religión, nacionalidad. Es como si fuera tu hijo de verdad. Sobre estos pilares se asienta nuestra asociación. Otro de nuestros proyectos es el Centro Down. Es una guardería infantil con clases de apoyo. Les enseñamos a los niños a pronunciar, música, de todo. También contamos con 2 fisioterapeutas en el centro de parálisis cerebral para que hagan recuperación y ejercicio físico. Tenemos 85 niños. Solo 3 de ellos pueden andar y el resto está en sillas de ruedas. A los más capacitados les damos una formación escolar. Este centro lleva ya desde el año 2000. El otro centro, el principal, opera desde 1974. Lo que más odio. La mentira. La mentira y la hipocresía. La mentira me mata prácticamente. La guerra. Mentira. Nada en especial, pero por ejemplo la mentira. Ahora estoy aprendiendo de que debo mentir para poder vivir. Lo que más odio hace muchos años son los bulldozer. Estoy en contra de la violencia, las matanzas y el racismo que ciega la mente y cierra el camino del diálogo. Y me gustaría ver todos los niños y todo el mundo felices. Hace siglos, el hombre descubrió 3 valores principales: la razón, el bien y la belleza. Estos son valores humanos eternos. Hay cosas variables y cambiantes, pero estos valores son constantes. Odio lo que está en contra de esos valores. Las matanzas, la inhumanidad, la injusticia. No tengo odio, no tengo rencor en mi corazón. Yo quiero todo el mundo. A través del amor podrías realizar todo lo que quieras, ¿no? Si te invade tu corazón algo de rencor o odio, no podrías conseguir el éxito. Eres una persona enferma.